Buenos días, hermanos. Continuamos con nuestro estudio del fruto del Espíritu Santo. Hoy estudiaremos la paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia. Breve repaso de la lección anterior, entonces. Este fue el bosquejo general. La paz. Primero vimos que habían unas hierbas o malas hierbas que deben ser arrancadas. ¿Qué queríamos decir con eso? Claramente es contradictorio con la paz, la ansiedad, los pleitos, celos, iras, contiendas, toda esa lista, ¿verdad?, que antecede, que son las obras de la carne, antes de que Pablo mencionara cuál es el fruto del Espíritu y que estaba en medio de los Gálatas. Y también vimos esa paz que no es de Dios o que es sin Dios. El mundo da una paz. Falsos profetas dicen que hay paz cuando no la hay. Eso es lo que queremos dar a entender. También vimos que hay un fruto artificial que debemos estar alertas, no confundir el tener paz con la negligencia o la apatía. Simplemente no me interesan las cosas o soy descuidado de ellas. Eso no es tener paz, eso es simplemente no asumir las responsabilidades correspondientes. Y la paz, entonces, vemos que primeramente es con Dios, que es por medio de la obra de Jesucristo. Nosotros éramos declarados enemigos de Dios, pero por el sacrificio, la obra de Él en la cruz, tenemos paz para con Dios, como escribe Pablo en Romanos 5. También es una paz personal, es decir, cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, nosotros tenemos una certeza, de acuerdo a las Escrituras, de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Y de esta manera, entonces nosotros podemos tener paz con los demás, y tuvimos que distinguir que está la paz en medio de nosotros, es decir, en medio del cuerpo de Cristo, y la paz con las demás personas. ¿Por qué? Porque en medio de nosotros no podemos permitir, hermanos, que situaciones estorben esa paz que debe reinar en medio del cuerpo de Cristo, porque debemos recordar que primeramente es el cuerpo de Cristo, no es nuestra iglesia, es la que Cristo ha pagado con el precio de su sangre. Pero con respecto a los demás, Pablo fue claro. Él dijo: en cuanto dependa de ustedes, procuren estar bien con todos, estar en paz. ¿Por qué? Porque se reconoce la posibilidad de que va a haber casos en que no es posible tener paz con todos. Pero como Pablo lo dice, procuren, es decir, debemos esforzarnos para que sea de esta manera. ¿Y cómo cultivarlo, hermanos? De nuevo, acudiendo a las promesas de la palabra y asimismo por medio de la oración. Pedro escribe que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, y Pablo escribe en Filipenses que todas nuestras peticiones, todos nuestros ruegos, los tengamos delante de Dios en oración y con acción de gracias. Y entonces hoy entramos con la paciencia. Tengo eso de la ciencia y la paz, hermanos, esa no es la definición. Don Álvaro se ríe porque sabe a qué me refiero. Es un relato que hay por ahí, no viene el caso de decir los nombres, no es nadie de acá, pero que muy confiadamente, con mucha certeza dijo: ¿ves qué paciencia? Como lo dice la palabra, paz, ciencia, la ciencia de la paz. Entonces fue una definición que lo dijo con mucha convicción, pero que claramente no corresponde con lo que es. Pero no quiere decir que no esté relacionado, y vamos a ver más adelante que tampoco es algo que estuviera tan perdido. Pero como anoto ahí, así como nosotros usamos la palabra paciencia en varios sentidos, en la Escritura nosotros también vamos a leer la paciencia en distintos contextos. Si nosotros hacemos así una pequeña búsqueda, vamos a ver que realmente el uso es bastante amplio, y eso se refleja también en la Biblia. Por ejemplo, ahí está esa situación: vamos donde alguien y le decimos que nos dé algo, que prepare algo, y la persona lo empieza a hacer lentamente, ¿verdad? Y uno que dice: es que qué paciencia la de esta persona, ¿verdad? Alguien que lo hace lento. Y por el otro lado estamos nosotros, que estamos esperando que nos den eso, y somos nosotros los que estamos perdiendo la paciencia. ¿Qué es lo que queremos decir? Que nos están sacando de quicio, estamos perdiendo nuestro temperamento. Entonces vemos que son dos situaciones: lo estamos usando para alguien que hace las cosas con tranquilidad, y asimismo a alguien que pierde su cabal. Es una parte amplia. También podemos recordar al famoso Chao cuando se ponía ahí a llorar y es que no me tienen paciencia. ¿Qué era lo que quería decir? Es
que ustedes no me toleran mis faltas, no me soportan. Entonces vemos que es amplio, ¿no? Esto de la paciencia. No es simplemente el no estallar en ira. Y tenemos esta definición por parte de Burton. La paciencia es la firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que nosotros lo neguemos. La firmeza en obedecer a Dios a pesar de la presión para que lo neguemos. Y veamos la situación de los Gálatas. Busquemos Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Algo estaba sucediendo que estaba provocando que los habitantes de Galacia no obedecieran. ¿Qué quiere decir esto? No estaban siendo firmes en obedecer, no estaban siendo firmes. Y podemos ver cuando uno lee la carta en Gálatas que eso se refiere ¿a qué? A un falso evangelio que había llegado, porque Pablo inicia la carta diciendo, si alguno llega, fuera ángel o nosotros mismos, con otro evangelio distinto al que les hemos predicado, sea anatema. ¿Y qué era esto? Eran las obras de la ley. Eran las obras de la ley. Y entonces se estaban apartando del evangelio y en vez de confiar en la obra de Jesucristo, estaban volviendo a esas obras que no pueden justificar a nadie. Hermanos, entonces este apartarse en el obedecer la verdad del evangelio es no tener paciencia, es no resistir con firmeza el obedecer a Dios. Entonces, como vemos ahí, sin gozo, sin paz en medio de esta congregación, era cuestión de tiempo para que la impaciencia brotara. Nosotros podemos ver ejemplos. Por ejemplo, el versículo 15, ahí mismo en el capítulo 5. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, es decir, ya la situación estaba en que ya no se estaban soportando, ya no se estaban tolerando los unos a los otros. Y Pablo dice, vean ya cómo están, vean más bien que no se vayan a comer entre ustedes mismos, en un sentido dando a entender que la situación podía empeorar aún más. Veamos el versículo 26 del mismo capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. O sea, se estaban poniendo a prueba la paciencia entre ellos mismos. Voy a hacer lo que yo sé que enoja al hermano. Y en eso estaban. Provocándose a ira, irritándose. También, entonces vemos que este llamado a la firmeza, a resistir, más adelante Pablo la va a dar en el versículo 7 del capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos, no desmayen, es decir, resistan con firmeza, tengan paciencia, es lo que está diciendo Pablo. Con esa advertencia solemne que estudiamos al inicio, usted puede estar ejercitándose para una de dos cosas, y que en su momento ese fruto será manifiesto, o se está cosechando para su carne y segará corrupción, o usted se está ejercitando en la responsabilidad de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, y eso también será manifiesto. Pablo lo dice, Dios no puede ser burlado. Pero de nuevo, el fruto, hermanos, no se manifiesta de un día para otro. Y él dice, no se cansen, no desmayen, a su tiempo segarán. Entonces, vemos que no había paz en medio de ellos, y entonces sí, hay razón en decir que la paz y la paciencia están relacionados. Ya habían pleitos, iras y contiendas en medio de ellos. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Provocándose
a más enojo, irritándose. También podemos recordar 1 Corintios 13, que también, hermanos, sin amor no puede haber paciencia, porque el amor todo lo soporta, todo lo soporta. De nuevo, cada virtud está relacionada porque es el mismo fruto. Y de la misma manera, hay hierbas que debemos arrancar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tender a ser impacientes con el tiempo o el horario de Dios. También podemos ser impacientes en medio de la tribulación. Y también podemos ser impacientes con la debilidad, con los defectos de los demás. Entonces, ¿qué es esta impaciencia con el horario de Dios? No es más, hermanos, que un resentimiento con los acontecimientos que el Dios soberano nos ha asignado. En Eclesiastés leemos, hay un tiempo para todo, pero a veces queremos que cosas que sucedan hoy no es el tiempo, hay que esperar por ellas. Y entonces ese esperar nos hace perder la paciencia. Y asimismo, cosas que es el tiempo para que acontezcan, no queremos que pasen, sino que se posponga, y en medio de ellas también perdemos la paciencia. ¿Y por qué señalo, hermanos, lo de soberano? Es que es lo que nosotros creemos a la luz de las Escrituras. Si fuera que estamos a la aventura de un Dios que no puede controlar los eventos que rodean nuestra vida, pues entonces hay razón para estar impaciente, porque ¿qué certeza tenemos nosotros para que Dios nos va a dar la salida en medio de lo que estamos, o para que realmente aquello que Dios ha prometido va a suceder, si no es un Dios soberano que tiene el poder para ejecutar aquello que se ha propuesto? Pero ¿qué pasa cuando entonces las cosas que queremos o que anhelamos no vienen? No, es un resentimiento contra Dios. O es eso, o es que creemos que Dios no puede cumplirlo. Pero pueden ser estas situaciones que realmente que nos ponen a prueba, como cosas triviales de que, no sé, el día de la boda se vara el carro, no encuentro la corbata, se acabó la pasta de dientes, no sé, cosas que son detalles mínimos, pero ¿por qué tuvo que pasar en este momento que ocupo salir ya? O que tenía que entregar tal trabajo y no puedo hacerlo. ¿Por qué tuvo que pasar hoy? Hermanos, hay lecciones en las Escrituras que nos muestran esas consecuencias de no saber esperar. Por ejemplo, Saúl, y busquemos primero de Samuel capítulo 13. Versículo 8. Había un plazo y aquí lo leemos. Y él esperó, Saúl, 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Ya se cumplió el tiempo, Samuel no llega, el pueblo se quiere ir. ¿Qué hace Saúl? Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y continúa. No esperó. Sin paciencia, le costó el reino. Es que vi que no venía, se ofreció el holocausto. Hermanos, era falta de confianza en la promesa de Dios, y también un Saúl queriendo honrarse a sí mismo delante del pueblo. Y vea lo que obró.
por no esperar, por no esperar. También hay una impaciencia durante la prueba. Vamos a buscar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Hay una situación que el escritor denuncia y que en cierto sentido, hermanos, podemos ver como justo el reclamo, pero parece que no todos lo estaban haciendo de una manera adecuada. Es más, no tenemos certeza que realmente esos clamores que vamos a leer fueran oraciones dirigidas a Dios, sino simplemente quejas. Veamos lo que dice Santiago capítulo 5. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están con comidas de polilla. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Entonces vemos, los ricos retienen el salario. Ellos claman. Podemos decir, parece justo, pero vea lo que dice Santiago en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Porque la venida del Señor se acerca. Ellos mismos que segaban, Él les dijo, ¿qué es lo que hace un segador? Él sabe que no puede acelerar el plazo, hermanos, por más abono y todo. Hay un tiempo que una planta, que un árbol debe dar hasta que produzca fruto. Y ustedes lo saben muy bien. Entonces, con esa misma paciencia, aguarden. Podemos ver, hermanos, los clamores podían ser justos en cierto sentido por la situación que estaban pasando, pero quizás no la manera en que lo estaban expresando. Tened paciencia, dice Santiago. También podemos recordar a Pedro. Vienen por el Señor Jesús y una vez, espada y tome, oreja, a Malco. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Fue un acto heroico o fue un acto de impaciencia? Actuar con impaciencia, hermanos, de una forma precipitada, nos puede quitar a nosotros la oportunidad de ser de testimonio. Nos puede quitar la oportunidad de ser de testimonio. Cuán diferente hubiera sido la situación si todos los discípulos, ¿verdad? Llega el Señor, ha llegado el momento. Y ellos, ¿qué confianza tienen en lo que el Señor va a hacer? Pero no, Pedro quiere tomar las acciones o la justicia en sus manos. No es fácil, hermanos. Sé que han sido semanas de estar hablando de pruebas y pruebas, pero es que de nuevo, es lo que la Escritura nos enseña. ¿Cómo inicia justamente Santiago esta carta? Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Ya estudiamos esto del gozo en medio de las pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas. Pero ahora que viene, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También una hierba que debemos arrancar en medio de nosotros es esa impaciencia con la debilidad de los demás. Santiago continúa, si volvemos al capítulo 5, versículo 9, y después de llamarlos a la paciencia, ¿qué es lo que ahora les dice? Y hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, también somos dados a las quejas, no solamente por las situaciones que pasan en medio de nosotros, sino también por acciones que no necesariamente las personas estén haciendo contra nosotros, pero que lo hacen y pues a nosotros nos quita la paciencia. Podemos pensar en muchas cosas, quizás alguien que, no sé, puede pasar tal vez moviéndome aquí la corbata y alguien, ¿pero qué le pasa? Y ya eso me empieza a molestar, pero tal vez no lo está haciendo con la intención. Y podemos poner otros ejemplos, alguien pasa acá a cada rato. No lo está haciendo contra nosotros, pero nos está molestando. Y luego, ¿usted ha visto que ese hermano se pasa metiendo la oreja en la... Sí. Y el espíritu de queja. Hermanos, no se quejen los unos contra los otros, soportemos. Entonces, esas debilidades, porque nosotros también tenemos mucho que nos deben tolerar. Al final de cuentas, estas objeciones son contra Dios. ¿Por qué a esta persona le cuesta tanto entender esto? ¿Quién lo ha hecho a él? Él está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esas son quejas en contra de Dios directamente. Son quejas en contra de Dios directamente. Pablo, de nuevo escribiéndole a los Gálatas, porque esto no quita, hermanos, de que no tenga que haber corrección y disciplina en medio de nosotros, pero él mismo les recuerda, si usted se sorprende a alguien que debe ser corregido, que ha sido sorprendido en pecado, que dice, no sea que usted también sea tentado, porque el que crea ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Vea que usted mismo no vaya a caer. Hay una actitud en la que debemos hacer esa corrección. Entonces, también hay un fruto artificial, hermanos, que debemos detectar. De nuevo, no debemos confundir esta resistencia, esta paciencia, simplemente con la vagancia o la indisposición para tomar una acción o para reaccionar, o también confundirlo con ese orgullo de yo no voy a caer en el nivel de la otra persona, me están diciendo algo y no me afecta, no me ofende lo que no me supera, dicen. Pero ¿qué son esas actitudes, hermanos? A veces va a haber ocasiones en que sí debemos responder. Es como la conocida o aparente contradicción en Proverbios 26, que primero nos dicen que respondamos y luego nos dice que no respondamos. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros leemos Proverbios 26, 4 y 5, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas necio, para que no seas tú también como él, para que no seas necio. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Habrá ocasiones en que sí, no habrá que responder, que diga lo que tenga que decir. Debemos entonces con paciencia soportar esas palabras, pero también habrá ocasiones en que no. Y si la persona insiste, pues ya no más. Simplemente tomé la acción debida y respondí y reaccioné de acuerdo. Pero hermanos, no es tener paciencia simplemente hacernos indiferentes a lo que las personas dicen. Eso no es. Entonces, ¿cuál es el fruto de la paciencia? Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos a ver qué es sufrir los malos tratos, vamos a ver a qué nos referimos, respondiendo a la provocación, soportando los defectos, esperando en Dios y perseverando en la adversidad. Entonces, en primer lugar, sufriendo los malos tratos o longanimidad, era la palabra. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre cuando decimos paciencia y longanimidad. Longanimidad es ese ánimo en medio de la adversidad. Es decir, una cuestión es resistir. Eso es parte de la paciencia. Es la firmeza, como leíamos en la afirmación. Pero ¿cómo resistimos? ¿Cuál es nuestro ánimo en medio de la prueba, de las situaciones que nos acontecen, de las circunstancias? Entonces, sufriendo los malos tratos, esta habilidad para sufrir por un tiempo prolongado el abuso de los demás,
sin resentimiento ni amargura. Y en esto hay un amplio espectro de situaciones. Pueden ser desde pequeñas bromas que nos pasan gastando, ya sea en la casa, en el trabajo, que nos pueden molestar, pero de nuevo, soportémoslo. Como pueden haber situaciones más serias, ya como la persecución por causa de nuestra fe. Y hay mucho que se podría decir, pero nada más quiero hacer una pequeña acotación, ¿verdad? Que esto no se confunda con que una persona deba resignarse a vivir una vida de abuso físico, y en especial en el caso de un matrimonio, ¿verdad? Sé que estoy abriendo aquí muchas cuestiones, pero el tiempo no da como para tratar este tema. Yo anticipo que en la conferencia familiar que va a ser la otra semana, pues haya un buen espacio para hablar de lo que sé que puede pasar en un matrimonio. Y también ese llamado a la paciencia que como cónyuges debemos tener los unos a los otros. Pero entonces, hermanos, ¿qué nos puede ayudar a nosotros a soportar estos abusos por parte de las personas, que, como decimos popularmente, que se nos quieren montar? Recordemos la justicia de Dios, recordemos la justicia de Dios. Leamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La semana pasada también leímos Romanos capítulo 12, cuando Pablo dice: procuren estar en paz con todos y no se venguen, no se venguen. Esperen la justicia de Dios, porque Él dice: yo pagaré, dice el Señor. Pero hermanos, esto puede implicar esperar ¿hasta cuándo? Hasta el día final. Quizás esa justicia por parte de Dios no se vea hasta el día del juicio. Y de nuevo, no es que debamos consentir esa venganza, ese deseo de venganza entre nosotros, es dejarlo al Señor, dejarlo al Señor. No es estar, es que espérese que ojalá que Dios le pague con creces. No, procuren estar en paz, no busquen la venganza, déjenlo a Dios. Esto nos puede ayudar a nosotros para que mostremos la paciencia. Hermanos, recordemos también a Esteban, cuando sufría su martirio por nuestro Señor Jesucristo. Perdónalos, Padre. También David y las incontables ocasiones que tuvo para matar a Saúl. Y nosotros recordamos cómo fue eso. Rey David, aquí Dios se lo ha puesto en bandeja. Mátelo. ¿Pero qué dijo David? No voy a poner mi mano sobre el ungido de Jehová, y a su tiempo que Dios juzgue a mis enemigos. También hubo una persona que salió con piedras y tenía estos hijos de Sarbia, ¿verdad? Rey, ¿quién es este perro muerto para que lo insulte? De una vez lo ponemos en su lugar. Déjenlo. El Señor juzgue mi causa. También su fidelidad, hermanos. ¿Qué pasó a José? Lo vendieron. ¿Pero qué les dice al final a sus hermanos después de todos esos maltratos? El Señor lo encaminó a bien. El Señor fue fiel. Y hasta el día de hoy, vean para lo que sirvió todo eso, para dar vida a mucho pueblo. Recordemos la fidelidad de nuestro Señor. También la paciencia se muestra en cómo respondemos a la provocación, y por provocación entendamos aquellas acciones que justamente las hacen con esa intención, que saben que nos molestan. Vamos a hacerlo justamente para enojar a Ronnie, para enojar a fulano, para que nosotros perdamos nuestro temperamento. Hermanos, nosotros tal vez no tengamos el control sobre lo que las personas hagan, pero sí es nuestra responsabilidad cómo reaccionamos. Nosotros debemos ser lentos para la ira. Recordamos esa expresión en Éxodo 34, cuando pasa la gloria de Jehová: lento para la ira y grande en misericordia. Leamos Romanos 3:25, el gran capítulo o versículo de la justificación por la fe.
partir del 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, la paciencia de Dios no fue que Dios no tenía ira contra nosotros, fue que la sostuvo. En su paciencia Él sostuvo el castigo justo y merecido por nuestros pecados. ¿Qué fue o cuáles fueron las palabras que recibió David de Natán? David, no morirás, ciertamente Dios ha remitido tu pecado. Pero todos esos pecados Cristo los cargó. Pero entre tanto llegaba el día en que Cristo diera su vida en la cruz. Dios tuvo paciencia para no destruirnos. En su paciencia soportó los pecados pasados, refiriéndose a los santos del Antiguo Testamento y ciertamente también por nosotros. Entonces, ¿qué dice Santiago? Si Dios es lento para la ira, Él también escribe que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tardo para la ira, porque nuestra ira no obra la justicia de Dios. De nuevo, hermanos, no es ignorar, es responder en una forma piadosa, ni tampoco es ceder en el caso de las personas que tenemos una mayor dificultad en controlar ese temperamento simplemente excusándolos. Es que yo soy así, es que ese es mi carácter. Hermanos, no, porque esas excusas no son válidas delante del Señor. Él lo que busca es que seamos conforme al Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. No es que yo soy así, así el Señor me ha aceptado. ¿Y qué debemos hacer cuando hemos fallado? Pues buscar a quien hemos ofendido. Y también no desanimarnos por ese fallo, sino seguir dependiendo del Señor, para que cada vez más podamos mostrar entonces esa paciencia del Espíritu en medio de la provocación. También soportando los defectos. Ya dijimos que esa era una hierba que debíamos arrancar, esa impaciencia en medio de nosotros que se manifiesta en quejas. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 2. En el lenguaje del Nuevo Testamento es por lo general esta expresión entonces que leemos como soportarnos los unos a los otros. Como dice el versículo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. También en Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, hermanos, este soportar o esta tolerancia, como quizás podríamos llamarlo hoy, es buscar mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y si leemos bien el versículo de Colosenses, está siendo igualado al perdonar. O como dice Pedro, el amor cubre multitud de pecados. Soportarnos, hermanos, realmente. La parábola del siervo malvado, ¿la recordamos? Leamos qué fue lo que él le dijo a su amo. Es la parábola de los dos deudores que leemos en Mateo 18. Entonces, en el versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Hermanos, esa suma de dinero nunca la iba a pagar, pero él estaba pidiendo por paciencia. ¿Pero qué fue lo que él hizo una vez que esa deuda le fue perdonada? Fue y buscó a uno que le debía una suma ridícula en comparación a lo que había sido perdonado a él, y lo echó a la cárcel.
Tener paciencia entre nosotros, hermanos, es perdonarnos en medio de nosotros, porque la advertencia es solemne. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, hay situaciones que simplemente debemos perdonarlas. Debemos perdonarlas. De nuevo, no que no haya corrección. Pero recordemos el perdón que hemos recibido nosotros en comparación a lo que quizás ese hermano sin intención que nos está molestando. A la luz de eso, ¿qué es eso? Es nada. Sopórtense los unos a otros con paciencia, perdonándose, sin quejas. Ese es el llamado del Señor. Esperando en Dios. Sin duda también la paciencia se muestra en esperar. Ya vimos el caso de Saúl, no esperó la llegada de Samuel, perdió el reino. De Abraham y Sara y el nacimiento de Isaac. Abraham, yo tengo una solución, lléguese a mi criada. El Señor ya había prometido, yo lo haré a usted padre de multitudes. Aguarde mi promesa. Hermanos, no puedo decir más que no hay otra cura que nosotros creamos, confiamos en las promesas que el Señor nos ha dado. Busquemos Hebreos capítulo 6, versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, de nuevo resistir con firmeza, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Paciencia para heredar las promesas. Si usted no aguarda y busca su propia solución, pagará las consecuencias. También, hermanos, hay tiempo que debemos esperar por las respuestas a la oración, Y muchos de nosotros tenemos peticiones que no son de hace una semana, ni 2 meses, sino de años. No nos cansemos, no desmayemos. Y también, hermanos, hay una paciencia que debemos mostrar que es común en cada creyente. ¿Y cuál es? Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, ven. Leemos en Apocalipsis, ven. ¿Qué días que nosotros también decíamos que ya, ven Cristo? Pero debemos aguardarlo con paciencia. Entonces la paciencia y la esperanza no están desligadas. Por último, hermanos, esa perseverancia en la adversidad, como vimos, la longanimidad, ese ánimo que mostramos en medio de. También la resistencia, que es la capacidad para sostenernos en medio de las pruebas y de los abusos y distintas circunstancias. Y la perseverancia es que progresemos a pesar de. Hermanos, las causas de la adversidad pueden ser tan diversas como en la propia familia, como le pasó a José. Pueden ser de enemigos como Saúl y David. Puede ser obra del enemigo como le pasó a Job. O puede ser la misma disciplina del Señor por nuestros pecados. Pero en cada una de ellas debemos mostrarnos firmes y perseverar.
De nuevo, Pablo escribe en Romanos 5 que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También recordando las Escrituras, en Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para que tengamos esperanza, pero ¿cómo la vamos a tener? Hermanos, las cosas que aquí están escritas son para que tengamos paciencia y consolación. Ni qué decir de Hebreos. Nuevamente el escritor en el capítulo 10, él dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Un poquito más, un poquito más. No desmayen. O todo el capítulo 11 que llamamos Salón de la Fe. Hermanos, ¿cómo se mostró esa fe? Aunque no leemos paciencia explícitamente, cada uno de ellos tuvo pruebas, y que leemos, ellos esperaban algo mejor. Abraham esperaba una ciudad mucho mejor cuyo arquitecto era Dios mismo. Moisés rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón, las riquezas, porque tuvo por muchísimo mejor sufrir los vituperios a causa de Cristo. Entonces, ¿cómo termina? Después de hablarnos de tantos hombres, Hebreos 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Y con lo que hemos visto hoy, hermanos, no es que corramos lentamente, es que resistamos durante la carrera con firmeza, que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, aquí termina la lección. Si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces, el Señor les bendiga.